llamamiento de Dios, porque entiendo que todos los que están aquí, han sido llamados por Dios. Algunos se van a enterar recién hoy, pero la Biblia dice que Dios llama a muchos, pero elige a pocos, escoge a pocos. Oro para que todos los que están aquí sean escogidos por Dios. Amén. Por eso he titulado el mensaje de este día: los llamados de Dios son diferentes. Los llamados de Dios son diferentes. Una persona llamada por Dios es diferente por Cristo. Cristo es quien hace la diferencia en nosotros. Si no tuviésemos a Cristo seríamos como cualquier persona que anda por allí, pero al tener a Cristo eso sí nos hace diferentes y bien diferentes. Ahora tenemos que saber expresar esa diferencia y mostrarla porque Dios así lo dispuso. Pero vamos a ver el texto de Mateo capítulo 10, donde Él nos menciona aquí en el versículo 1 lo que hizo con sus discípulos. En este capítulo está la elección de los 12 apóstoles y qué instrucciones les dio para que empezaran la obra y empezaran a trabajar para su reino. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 1: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio Jesús? Autoridad. Autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense la autoridad que le dio Jesús, y nos dio Jesús a los que somos llamados para servirlo. Pero aquí tenemos ya inmediatamente algo diferente. Él nos introduce en un mundo espiritual. Hay gente que vive meramente en lo natural, es decir, la gente que no considera lo espiritual, no alimenta lo espiritual, no discierne lo espiritual, es como que ve solo lo natural, las circunstancias, y así es todo el mundo, menos los que son llamados por Dios. Los que son llamados por Dios han sido invitados o comisionados por Dios mismo a través de Jesucristo a entrar en una dimensión espiritual, donde inmediatamente Dios nos da, ¿qué nos da? Autoridad. Autoridad. La autoridad es un término griego que tiene que ver con exousia. No les insulté, es una palabra griega. Exousia significa que Dios nos da capacidad, pero también nos da el derecho de usar esa capacidad. Y esa capacidad es espiritual. ¿Para qué sirve la autoridad? Para echar fuera demonios. ¿Y quiénes son los demonios? Autoridades o espíritus inmundos que están gobernando en el mundo. Dice el Evangelio de Juan, en la epístola de Juan, la primera epístola, capítulo 5, versículo 19, tomen nota, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y por supuesto hace malignidades, personas que sufren las malignidades de Satanás. El diablo anda rondando buscando a quien devorar, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser personas muy cuidadosas. Pero Dios nos dio a los llamados la autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera. Es la capacidad que nos dio Dios, pero también el derecho de usar esa capacidad para poner orden. Porque la autoridad pone orden. La autoridad pone orden. La autoridad establece límites. La autoridad limpia un lugar, porque no pueden convivir dos autoridades con el mismo estatus. O está Dios o está el diablo. Por eso dice, no tiene comunión Dios con Belial. Dios es soberano, está en su trono y no puede estar compartiendo con entidades inmundas o malignas. ¿Cuántos me están entendiendo? Por tanto, la autoridad es para que nosotros estemos ejerciéndola. Algunos creyentes han sido llamados por Dios, pero no ejercen esa autoridad. Se sienten incapaces, se sienten débiles, se sienten desanimados, y el maligno hace un pigne allí. El maligno comienza a robar, a matar y a destruir, y prevalece en muchos lugares. Por eso ahí tiene que intervenir un llamado de Dios. Alguien que fue llamado por Dios para poner orden, para poner límites y para limpiar todo ese lugar de cualquier inmundicia espiritual satánica. Por lo tanto, vamos a ver esto. Entonces, por ejemplo, dice, dio autoridad. Yo hice una lista de 12 espíritus inmundos o 12 situaciones espirituales malignas que prevalecen en muchos sectores, y pueden haber muchas más, por supuesto. Simplemente esta es una lista que hice, pero no quiere decir que sea bíblica, pero las manifestaciones espirituales son bien evidentes
de que hay presencia inmunda gobernando en esos lugares. Por ejemplo, hay espíritus de burla, la burla es escarnio. Dice el Salmo 1 que el justo no se sienta en silla de escarnecedores, es decir, que no comparte un lugar donde hay burladores, escarnecedores. ¿Quiénes son los burladores y escarnecedores? Son los que cargan, son los que están señalando los errores, son los que están burlándose, narigón, petizo, pelado, maricón. Son todos los que están poniendo motes y nombran a personas para denigrarlas. Eso lo hace el diablo. El diablo trata de denigrar a la persona, trata de ridiculizar a la persona. Por eso vos tenés que tener cuidado, porque hay espíritus inmundos especialmente delegados para que las personas estén denigrándose unas a otras. ¿Vos te lo imaginás a Jesús haciendo eso? Por supuesto que no. Así que no tiene que haber ningún creyente cargando a otro, no tiene que haber ningún creyente burlándose de otro. Los errores se tienen que disimular. Uno tiene que ayudar a levantar la autoestima del otro, no ridiculizar ni denigrarlo para que la persona se sienta mal. Hay gente que han dejado trabajos, han dejado barrios o han dejado lugares porque han sido burlados por otros, pero son espíritus inmundos que están gobernando a esas personas para hacer que destruyan a otros. El segundo espíritu que quiero mencionar aquí no está en la lista, así que es la incredulidad. Espíritu de incredulidad. Y aunque no lo creas, porque tiene que ver con la incredulidad, y aunque no lo creas, ese espíritu inmundo muchas veces gobierna en muchas iglesias. Hay iglesias de gente incrédula, principalmente porque no creen, no tienen esperanza, no tienen fe, son negativas, pesimistas. Es como que creen que van a morir como están, sufriendo miserias. Es como que creen que van a repetir la historia de fracasos de sus ancestros y no creen que pueda haber un cambio, no creen que pueda haber una situación que cambie por la mera intervención portentosa de Dios. Es incredulidad, y hay mucho pecado por la incredulidad, y la incredulidad termina condenando al infierno, porque el que no cree, por supuesto, niega a Dios y su obrar. El tercer espíritu que quiero mencionar es el espíritu de muerte. Hay gente que está gobernada por un espíritu de muerte. Es como que se deprime y se tira, quiere dormir, y el dormir es un poco morir. Hay personas que están tomadas por un espíritu de muerte, y hay que reprender, ahí tiene que intervenir el llamado de Dios para poner orden, para cortar, para limpiar, para echar fuera a todas las huestes de Satán. Pero ese demonio y esos espíritus no pueden prevalecer. Hay espíritu de miedo, hay gente llena de temores, acomplejadas, intimidadas, llenas de sustos, pánico, están gobernadas, atadas por situaciones que les acobardan. Hay personas que están gobernadas por ese tipo de entidades malignas, y ahí tenemos que intervenir. Hace tiempo un padre me dijo: ore porque mi hijo tiene espíritu, tiene pánico. Después vino un caso con una jovencita: mi hija sufre de pánico. Bueno, eso es un asunto espiritual que se suma a la autoestima baja y no creer en Dios, que puede intervenir para ayudarnos. Yo te invito a creer que tu autoridad, la que te dio Dios, porque sos un llamado de Dios, puede limpiar ese lugar y echar fuera todo demonio. Hay espíritus de homosexualidad, de perversión sexual, de promiscuidad sexual, de pornografía, de masturbación. Son espíritus relacionados con el sexo. En la teología se llama incubo y sucubo, es decir, que tiene que ver con tanto el hombre como la mujer, personas atadas al sexo, están todo el tiempo pensando en eso. Hay quienes han confesado: no puedo dejar de masturbarme, otros: no puedo dejar de ver la pornografía. Espíritus inmundos que gobiernan casas, familias y personas para destruirlas y hacerlas obsesionar y llevarlas por caminos de perdición. Espíritu inmundo de mentira, decir que no estoy. El otro día voy a hacer una compra y me dice: ¿usted quiere que le ponga una cifra menor? Digo: no ponga la cifra que corresponde. Y me dice: no, porque todos los que vienen aquí me dicen poner una cifra menor, y me quedo con una porción y les hago justificar un monto menor, pero me quedo con una parte yo. Bueno, mentiras, fraudes, cosas inmundas que tienen que ver con gobiernos de
demonios que están haciendo pecar y mantener el pecado de la mentira, que lleva al mismo infierno, y el principal mentiroso es Satanás, el padre de toda mentira. Hay espíritus inmundos que tienen que ver con el mundo, personas mundanas que si uno las mezcla es como que son como cualquier otra. El cristiano es diferente, el llamado de Dios es diferente. Donde está, prende la luz del Evangelio, donde está, se nota su testimonio, su carácter. No está comportándose como todos los demás se comportan. Si insultan, insultan. Si fuman, fuman. Si se drogan. Como ese caso que les comenté un día de una persona que me dijo, ¿qué quieres? Si todos los que me rodean fuman, yo no puedo ser diferente. Con el cristiano es diferente, el llamado de Dios es diferente, porque está representando a Dios donde se encuentra. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Mirá que te estoy hablando de parte de Dios. Hay otro espíritu que es el espíritu de enfermedad. Hay gente hipocondríaca, gente que se piensa enferma, se cree enferma y se siente enferma, pero no lo está. A veces comienza aquí con un problema psicosomático, pero hay un espíritu inmundo haciéndole creer que es un enfermo y va a terminar por esa enfermedad muerto. Hay un espíritu de comodidad. Están cómodos, ¿verdad? Amén. Hay un espíritu de comodidad. Y mirá que para conquistar hace falta esfuerzo. Cuando Dios lo demandó a Josué para que entrara en la tierra y conquistara toda la tierra prometida, le dijo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Sin embargo, muchos están entrando en el camino de la pereza, de la dejadez, de la haraganería. Se quedan, se achanchan y bueno, no pelean la dura batalla ni se esfuerzan. Pero gloria a Dios por los esforzados y valientes que están alcanzando sus metas y conquistando nuevos niveles. Hay un espíritu inmundo que tiene que ver con Mamón. ¿Quién es Mamón? Es una palabra aramea, pero tiene que ver con el Dios del materialismo. Gobierna a las personas y hace que esas personas estén manejadas por el dinero, por el mucho tener, por la ambición, por la codicia. Se pelean con cualquiera por el dinero, están todo el día especulando por el tema dinero. Hay familias enteras destruidas por el tema dinero. Y por una pequeña suma o por una suma X están enemistándose y declarando guerra, juicios, contratando abogados, cuando Dios nos ha prometido darnos todo lo que nosotros necesitamos. Si aún las aves del cielo ni ciegan ni recogen en graneros, no les falta el alimento, cuánto más con vosotros, hombres de poca fe. Tenemos que creer en la provisión de Dios. Hay espíritu de vicio, de juego, de droga, de todos los tipos de vicios que tienen que ver con un gobierno inmundo, maligno, que los está torturando y condenando a la muerte misma. Hay espíritu de rebeldía, y con este termino, es el que le hace a las personas insubordinarse, rebelarse, enfrentarse a la autoridad, compararse con la autoridad, medirse con la autoridad, pulsear con la autoridad, ridiculizar a la autoridad, criticar a la autoridad y tratar de voltear o boicotear a la autoridad. Por eso el rebelde número 1 fue Satanás, y una tercera, cuarta parte de los ángeles del cielo lo siguieron también en su rebelión. Y así pasa con aquellos que están rebeldes. Por supuesto están imitando a Satanás. Pero sigamos entonces, porque no solamente Jesús le dio autoridad para que podamos limpiar, poner orden y cortar esa influencia maligna sobre la vida del pueblo de Dios y de mucha gente que ni siquiera conocemos, pero a veces nos llama para intervenir con una ayuda puntual. Tenemos la autoridad que nos dio Dios para echar espíritus inmundos. En el segundo culto de a la tarde, alguien me dijo, pastor, le pido por favor que vaya a limpiar mi casa. Términos literales. Me hace acordar un tiempo de una familia que no podía dormir por su bebé que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, como este bebé que anda caminando y caminando y caminando. Bueno, ese se siente libre esta gorda. Ese bebé lloraba y no dejaba dormir a nadie en la casa. Y nos pidieron que por favor fuéramos. Cuando fuimos, oramos, inmediatamente cambió toda la situación y la familia decía, podemos dormir en paz, estamos tranquilos, porque Dios nos dio esa autoridad para echar fuera demonios. ¿Amén? Amén. Pero vamos a ver ahora otro texto más.
esto ya lo dijimos, Mateo 10, 5 y 6. Fíjate lo que dice este texto. No solamente Jesús les da autoridad a sus discípulos, sino que también los instruye. Dice el versículo 5 y el versículo 6. A estos 12 envió Jesús y les dio autoridad, les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira, acá hay un tema interesante. ¿Cuántos están prestando atención? Amén. Jesús les dio instrucciones precisas a sus discípulos. La primera instrucción le dijo: no entres por caminos de gentiles. Los caminos de gentiles tienen que ver con los caminos donde iba todo el mundo, por donde andaba todo el mundo. ¿Sabés lo que significa para nosotros esto? Que nosotros no tenemos que hacer lo mismo que hacen los demás. Hay gente que sigue a la correntada, por no decir a la manada. Hay gente que hace todo lo que el mundo hace. Y si esta es la moda, yo sigo la moda. Si la moda marca que yo me tatúe, me voy a tatuar. Si la moda marca que yo tengo que tener un arito, me pongo un arito. Si la moda marca que yo me tengo que poner un collar X, yo lo uso. Tengamos cuidado, porque detrás de la moda está Satanás. Es el que impone la moda. Hay que tener mucho cuidado, porque el camino de gentiles es el camino donde va la mayoría de las personas. Y Jesús dice que el camino ancho y espacioso lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él, pero el camino que lleva a la salvación es el angosto, y son pocos los que lo hallan. Por eso nosotros estamos en el camino angosto y andamos en un camino de santidad. No estamos haciendo lo que todo el mundo hace. Si él lo hace, yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo discernimiento. Yo pienso en las cosas que le tienen que agradar a Dios. Antes de hacer algo, yo tengo que pensar si eso es agradable o no a Dios. Pero hay personas que no, se dejan llevar por el montón. Hay personas altamente influenciables y siguen haciendo exactamente lo que hacen la mayoría. Aquí todos insultan, yo insulto. Acá todos cuentan infidelidades, yo cuento infidelidades. Acá todos fuman, yo fumo. Acá todos se drogan, yo me drogo. Bueno, ese es el camino de los gentiles. Y Jesús le dice: no anden por el camino de los gentiles. Jesús nos enseña que tenemos que andar por el camino de santidad. Pablo el apóstol en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice que salgamos de la corriente natural de este mundo. La corriente natural de este mundo está gobernado por Satanás y lleva al mismo infierno. ¿Cuántos están escuchando? Pero luego le dice: no entres en ciudades samaritanos. Este tema es muy interesante. Las ciudades samaritanos era el lugar donde estaban las personas que no se habían definido todavía. Los samaritanos eran rechazados por los judíos. Los samaritanos eran una mezcla de la tribu de Efraín y de la tribu de Manasés, que se juntaron con los asirios cuando los asirios invadieron ese país. Y ahí se mezclaron, se misturaron, es decir, que se unieron en yugo desigual. Y hay personas que están en ciudades samaritanas, es decir, que están con los que no se han definido. Hay personas que no se han definido, y Dios pide que nos definamos. Dios pide que tomemos una decisión personal, voluntaria, definitiva. Hay personas que no se han definido. No se sabe si son de la iglesia, no son de la iglesia, si son de Cristo o no son de Cristo, no se sabe qué son. Hay, como dijo una persona una vez, testigos secretos que todavía no se han dado a conocer como verdaderos testigos de Cristo. La palabra testigo en griego significa martirio, es decir, que una persona que testifica está jugada, está entregada completamente al sacrificio. Por eso, las ciudades samaritanas es donde todavía la gente no se ha definido. Yo les contaba en el culto anterior que hay gente así en las iglesias. Y cuando estaba predicando esto en el primer culto de la tarde, una persona hacía así, como diciendo: sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia, pero después van a otros lados. Van al bingo, a la bailanta, van a cualquier otro lado, cuando antes habitaban ahí, donde antes habitaban ahí. Yo me acuerdo que cuando recién acepté a Cristo, y lo conté esto, pero quiero contarlo de nuevo,
empecé a ir a la iglesia, era nuevito, todavía no conocía bien el Evangelio, todavía no conocía bien la palabra, y viene mi hermano mellizo y me dice, vamos a la bailanta, vamos, pero vení. Y mi familia empezó a hacer presión, acompañá a tu hermano, andá con tu hermano. Y yo fui. Y estaba sentado allí, y era un desfile de chicas queriéndome sacar a bailar, y yo decía, no. Ustedes son capaces de creer. Y estaba sentado allí, y yo decía, ¿qué hago acá? ¿Pero quién me mandó a venir acá? Ya no soy más de este ambiente. ¿Qué estoy? Me sentía terriblemente incómodo. Y me levanté y me fui. Mi hermano se enojó y después de 6 años se convirtió también. Pero yo me daba cuenta que ya no era más de ese ambiente, que yo había cambiado, que yo no podía estar conviviendo con personas que estaban en cualquier otra cosa. Miren, cuando terminé de predicar en el segundo culto, se acerca al final una mujer y me dice, ¿sabe, pastor, que a mí me pasó algo parecido? Resulta ser de que yo estaba acostumbrado a ir a una casa donde todos siempre iba y no son de la iglesia, no van a ninguna iglesia. Yo empecé a venir a la iglesia, vine a esta iglesia ya hace como 5 o 6 años. Y de repente sabe que me empecé a sentir incómodo con ellas porque insultan, hablan somos mujeres y hablan de hombre y empiezan a hablar empiezan a sacarle el cuero a un montón de gente. Y yo me sentía ahí como incómodo, ¿qué hago acá? Y tuve que levantarme un día y me fui. Y me sentí tan mal porque ellas se ofendieron, después me dijeron de todo. Y yo la felicité porque se jugó por Cristo, tomó una decisión. A menos que vos digas, disculpen, pero esto no es correcto, esto no se tiene que hacer, esto no agrada a Dios. Como digo siempre, vos te imaginás a Cristo haciendo eso, si no te lo imaginas, no lo hagas vos. Hay gente que no se imagina a Cristo, pero tampoco ni siquiera conoce a Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser diferentes por Cristo. Tenemos que ser diferentes por Cristo. Amén. Y luego le dice, vayan a las ovejas perdidas. Pero el texto dice, predíquenle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas instrucciones tenían que ser puestas en obra. No solamente no seguir por el camino de perdición al que van todos, no solamente dejar de ir a lugares donde habitualmente íbamos antes cuando no conocíamos a Cristo, porque ahora estamos definidos por Cristo, sino también predicar el Evangelio para que la gente se salve, para que la gente conozca, para que la gente reciba a Cristo y al morir vaya al cielo. Amén. Pero seguimos entonces y vemos el siguiente texto, es una advertencia. Mateo capítulo 6, versículo 17. No solamente les dio autoridad, no solamente los instruyó, sino también les advirtió. Mirá las advertencias de Jesús. He aquí que yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Siguiente versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Estas advertencias tienen que ver con 3 cosas claras. Cuidado con los lobos. Los lobos son personas emisarios de Satanás que existen, viven, andan por allí. El Evangelio según San Juan capítulo 8 dice que hay hijos del diablo y los designios del diablo solo quieren hacer. Por lo tanto son personas malignas, están pensando malignidades. Y lamentablemente hay muchos creyentes incautos, ingenuos, que salen como diciendo somos todos buenos, son todos lindos, son todos hermanos. Y no es así. Nosotros tenemos que tener discernimiento para darnos cuenta y poder entender cuál es el espíritu que gobierna a una persona, porque está el Espíritu Santo o está el espíritu del mundo o el espíritu del diablo mismo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y uno tiene que discernir para saber con quién está tratando. Luego le dice Jesús, tengan cuidado con los hombres, guardaos de los hombres. Hay personas específicamente que quieren hacer daño y un creyente no puede caer en esa red que a veces tienden personas que están con deseos malignos.
Y por supuesto la recomendación principal es a resistir hasta el fin. En el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis aflicciones, dice Jesús, mas confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos da la posibilidad de vencer. Aquí te mencioné que Dios nos dio autoridad, exousia, la capacidad y el derecho para ejercer esa capacidad. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios nos da el poder, y recibiréis poder. Poder es dinamis, dinamita, poder para que vos vivas una vida poderosa. Por lo tanto, el llamado de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque sale con autoridad, porque pone límites, echa fuera demonios, limpia ambientes espirituales cuando están gobernados por espíritus malignos, y también está advertido, instruido por la guía de Dios a través de su palabra. ¿Cuántos están entendiendo? Por lo tanto, un llamado es diferente por Cristo, por Cristo. Si vos sos un llamado de Dios, esa diferencia se va a notar en la sociedad. Y la gente va a decir, es diferente, no es como nosotros, no es como todo el mundo. Él es diferente, ella es diferente por Cristo. Cristo es quien hace la diferencia. Ponete de pie, por favor, en este momento. Yo sé que Dios te está hablando, porque me habló a mí. Yo sé que Dios te está hablando y te está llamando en esta hora. Él está haciendo una cosecha muy especial en este último tiempo. Por la misericordia de Dios, nuestra iglesia está entrando en otra nueva dimensión. Adelante, músico, por favor. Por la misericordia de Dios está entrando en una nueva dimensión. Y ya vas a notar la diferencia. Ya dentro de muy poco tiempo vas a notar la diferencia. Pero te animo a entrar en esa línea con Dios. Sos un llamado de Dios. No vivas como cualquier persona que nunca conoció a Dios. No vivas como el montón lo hace. Sé diferente por Cristo, pero mostrar a Cristo para esa diferencia. Cierra tus ojos. Yo sé que Dios te está hablando en esta hora. Dios Santo, tú eres el que llama, pero también es el que escoges, el que entresacas de lo vil. Tú estás llamando en esta hora a tu pueblo para una entrega mayor, una entrega superior, para que entren a crecer en una dimensión de gloria, a que se tomen de tu mano y empiecen a ser referentes dignos y definitivamente diferentes de esta sociedad. Señor, vas a levantar de aquí a hombres y mujeres como siervos tuyos, como obreros tuyos, como destacados siervos que van a estar haciendo tu obra, Señor, sin ninguna limitación. Y lo vas a utilizar para conquistar, Señor, lugares, terrenos que hasta el momento están gobernados por entidades inmundas y satánicas. Yo sé que vas a utilizar a muchos de aquí como pioneros, como punta de lanza, con un carácter inconmovible por el poder del Espíritu Santo y por la autoridad que nos das en Cristo Jesús. Señor, gracias por este llamamiento que has hecho de nuestra vida, inmerecidamente, por cierto, pero gracias por los que obedecen, gracias por los que se levantan, gracias por los que te dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y ahora, Señor, que los que se levantan lo demuestren públicamente en Cristo Jesús. Amén.